Vamos a ir al pasaje que tenemos en el libro de Tito. Muy bien. ¿El libro que escribió Tito? No, lo recibió Tito. Muy bien. La carta que Pablo le escribe a Tito. Capítulo 2, versículo 11. Lo leemos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Quién nos enseña? La gracia de Dios. ¿Qué nos enseña? 3 verbos que estamos viendo en este campamento. Renunciar, vivir y aguardar. Y ayer vimos que la gracia de Dios nos enseña a renunciar. La gran conclusión de ayer, si la tenemos que sintetizar o resumir, es que Dios nos enseña que tenemos que renunciar. Parte de la vida cristiana se trata de renuncia. Parte de la vida cristiana se trata de dejar, soltar, cambiar, dejar atrás para poder avanzar. Y el gran llamado de ayer a todos nosotros, que no lo hacía yo, sino que la Biblia está ahí, desde que está esto ahí, en la carta de Tito, a todo cristiano de todos los tiempos, la gracia de Dios le enseña que para vivir bien la vida cristiana tiene que renunciar. No existe la vida cristiana sin renuncia. Es necesaria la renuncia para que exista la vida cristiana. Es necesario dejar esas cosas que vos y yo sabemos que en nuestra vida no tienen que estar, porque si no, no vamos a avanzar. Se van a convertir en un estorbo, en una carga para nuestra carrera cristiana. Y así como lo vimos ayer, y así como podemos conversar entre nosotros, y así como lo pensamos en nuestro interior, muchísimas veces soltar no es fácil, renunciar no es fácil. La imagen que usó el Señor Jesús para hablar de la renuncia es muy fuerte. No sé si ayer dijimos la expresión, pero el Señor Jesús dice, niéguese a sí mismo, aborrézcase a sí mismo. Es una negación a lo que uno quiere y tome su cruz y sígame. O sea, hay una tarea que implica un esfuerzo. La gran pregunta es si ese esfuerzo vale o no vale la pena. Y bueno, cada uno sabrá, ¿no? Si en su vida el esfuerzo de la vida cristiana vale o no vale la pena hacerlo. Todos los que nos encontramos con Dios en nuestra vida y nos dimos cuenta de lo que Dios traía a nuestra vida, sabemos que no queremos irnos de ahí. Que todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo viene de nosotros. Así que nada mejor que soltar lo malo para, y eso es el tema de hoy, abrazar lo bueno. El gran mensaje de la Biblia es que Dios no solamente te dice que sueltes cosas, sino que Dios no te deja las manos vacías, sino que te las llena de cosas mucho mejores. Dios no te dice que renuncies solamente y pareciera que cuando uno, como ayer hacíamos el ejemplo en el trabajo, ¿no? Renuncio a mi trabajo y ¿cómo paso a ser? ¿Qué paso a hacer cuando renuncié a mi trabajo? Desocupado, desempleado. Pareciera que entramos en pánico, ¿no? Pero no, esto es la renuncia a algo para tomar algo mejor. Soltamos de nuestras manos aquello que teníamos y que no es bueno. 2 cosas nada más eran las que vimos y con eso es suficiente, ¿no? Renunciar a la impiedad y renunciar a los deseos mundanos. Renunciando a eso pareciera que nos quedamos con las manos vacías y todo lo contrario. Dios ahora y hoy aprendemos y de eso queremos hablar. Fíjense, dejamos 2 para abrazar 3. Así que ya numéricamente estamos mejor. Y hoy vamos a hablar de estas 3 palabritas muy sencillamente, muy brevemente, pero quisiera que, por eso de hacerlo sencillo y breve, poder captar en este campamento de familia la atención de todos, desde el más grande, que no sabemos quién es, hasta el más chico.
de todas las edades pueden darse cuenta que lo que Dios te ofrece es una vida mucho mejor a la que es sin Dios. Lo que Dios pone en tus manos para llenarte, llena mucho más, satisface tu vida mucho mejor de aquello que Dios te dice te conviene soltarlo, renunciar a eso. David lo experimentó en su vida al punto que escribió el Salmo 23, que en el versículo 1 dijo, Jehová es mi pastor y entonces nada me faltará. Claro, como Él es mi pastor, pone en mi vida todo aquello que necesito y entonces mi conclusión es, nada me falta. ¿Es esa tu expresión, tu vida, tu realidad? A eso deberíamos apuntar, a eso nos invita Dios. Una vida llena gracias a que Él está con nosotros. Ahora, 3 cosas dice ahí el pasaje que estamos leyendo. Podríamos recorrer el Nuevo Testamento y llenarla de muchas más, pero con estas 3 creo que es suficiente para entender el panorama de la vida cristiana que la gracia de Dios nos enseña a vivir, que es obviamente la vida que le agrada a Dios, una vida de experiencia cristiana que le agrada a Dios y que a nosotros, por lo tanto, nos satisface. 3 cosas. ¿Cuáles son? Vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que vamos a tomarnos unos minutitos para pensar y entender de qué está hablando la Biblia cuando nos dice que tu vida y la mía tiene que ser una vida sobria. Que tu vida y la mía tiene que ser una vida justa y que tu vida y la mía tiene que ser una vida piadosa. ¿Qué te quiere decir? Porque si no sabes qué te quiere decir Dios cuando te dice esto, tal vez sabes qué te dice Dios cuando te dice que renuncies y no sabes con qué lo podés reemplazar, que es mucho mejor que aquello que renunciaste. Muchas veces la cuestión esta de entender qué significa una palabra nos ayuda el opuesto, el antónimo de una palabra, ¿no? ¿Sabés lo que es el antónimo? Bueno, te dije el sinónimo recién. El antónimo es el contrario, el opuesto. Y la primera palabra que tenemos por delante, que es sobrio, vos sabés bien cuál es el opuesto, que no es insobrio, ¿no? ¿Cuál es el opuesto de sobrio? Ebrio. Y todos sabemos bien, o conocemos por lo menos, por la experiencia de otros, obviamente, no propia, cuál es la condición de un ebrio. ¿Cuáles son las características de un ebrio? ¿Cómo se conduce, cómo habla, cómo se comporta, cómo camina, cómo se manifiesta en la conducta un ebrio? Bueno, todo lo contrario son las características de un sobrio. Y saben que esta palabra que se usa acá, que Pablo usa cuando escribe esta carta a Tito, que lo escribió en griego, porque era el idioma que usaban en ese momento y que fue escrito en el Nuevo Testamento, esa palabra que se usa ahí, se puede traducir también como cuerdo. Y vamos con el opuesto para entender lo que es cuerdo. ¿Cuál será el opuesto de cuerdo? Incuerdo. Tampoco existe el incuerdo. No cuerdo, loco. Así que la vida que Dios espera que vos y yo vivamos es una vida opuesta a la locura. Y sabés que cuando pensaba en esto y miraba esto, vino a mi mente un personaje del Antiguo Testamento al que se le dice algo, una expresión que tiene que ver con esto, con obrar, con tomar decisiones, con comportarse de manera opuesta a la cordura, a la sobriedad. Mirá, léelo conmigo rápidamente. La historia está en 1 Samuel, o primer libro de Samuel, capítulo 13. No vamos a repasar toda la historia porque es una historia larga, pero probablemente ya te la conozcas. Primer libro de Samuel, capítulo 13. El título, por lo menos en mi Biblia, es Guerra contra los Filisteos. Y la situación, podemos leerla desde el versículo 11 para entender por qué desembocamos al versículo 13 así. Dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Samuel, profeta de Dios, le dice a Saúl, rey de Israel, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió,
porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Versículo 13, entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué palabra usa ahí? Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Después pueden seguir leyendo la historia, es súper interesante. Pero en síntesis, así resumiendo la historia para que entendamos por qué le dice una palabra así Samuel a Saúl, es que Saúl había escuchado muy claramente de parte de Samuel que él tenía que esperar a Samuel para ofrecer el sacrificio. Lo tenía que esperar. ¿A quién le gusta esperar? Bien, estamos todos de acuerdo. No levanto tampoco mi mano. Somos encima en esta generación que es todo más que instantáneo, desde el café hasta lo que se nos ocurra. Pero antes también tenían el mismo problema. Cuesta esperar. De hecho, Saúl como rey estaba bajo presión. Hay que ponerse en los zapatos de Saúl para entender que estaba bajo presión. Había una situación alrededor, un enemigo enfrente, un pueblo atrás, una situación, un rol de liderazgo que cubrir. Así que había una decisión que tomar. Y frente a esa encrucijada, Saúl toma la decisión. Y en lugar de esperar a que llegue Samuel, ofrece él el holocausto. Es decir, el sacrificio. El sacrificio lo tenía que hacer Samuel, que era el profeta de Dios. Y Saúl se apura y lo hace él. No vaya a ser cosa que vayamos a la guerra sin el favor de Dios. Pero la consigna era clara. Vos tenés que esperar. Así que queda muy claro, muy evidente para todos nosotros por qué Samuel le dice, locamente has hecho. Que es lo mismo que decirle, estás loco, Saúl. Estás loco con lo que hiciste. Es una locura la decisión que tomaste. Uno podría empezar a especular que tiene que ver con el sacrificio, que tiene que ver con el oficio de sacerdote, que tiene que ver con qué cosas se metió Saúl. Pero es mucho más simple, en mi opinión, la conclusión. Había una consigna y Saúl la acaba de desobedecer. Punto. La consigna era esta, esperá y no lo hagas vos. Y Saúl dijo, lo voy a hacer yo, avanzó y desobedeció. Y Samuel llega y le dice, estás loco. La desobediencia va a traer malas consecuencias. Sorpresa, ¿no? ¿Es una sorpresa esa? No. De hecho, no es la única vez que Saúl escucha unas palabras parecidas. Samuel le tiene que decir en otra ocasión, obedecer es mejor que los sacrificios. Prestar atención es mejor que cualquier culto, que cualquier cosa que hagas frente a Dios. Porque a Dios sí realmente le interesa la obediencia. Le interesa que sus hijos le obedezcan. Porque las consecuencias de la obediencia son la bendición y las consecuencias de la desobediencia son la maldición. Nada bueno sale de la desobediencia. Hay chicos acá que tienen que obedecer a sus padres y a sus madres. Y sépanlo desde ahora que son chicos, que es una bendición obedecer. La Biblia le dice a los hijos, obedezcan a sus padres, hónrenlos obedeciéndolos, porque así les va a ir bien. Y eso que se cumple en los hijos con los padres, se cumple en todo hijo de Dios con su Padre Celestial. Obedecer a Dios trae buenos resultados. No está diciendo si es fácil o difícil la consigna, porque en el caso de Saúl era difícil, tenía que esperar en un tiempo de presión.
pero le convenía a Saúl hacer el esfuerzo de morderse los labios, de aguantarse a su ímpetu, a su deseo que había en su corazón, aplacarlo porque había una decisión mejor que tomar, esperar. Saúl, esperá, contá hasta 10, andá, caminá, date un baño frío, aguantá, toma otra decisión, pero hace tiempo porque Samuel te dijo esperá. No des el paso, no lo hagas. Lo hizo, estás loco. Desobedecer a Dios es una locura. Miren, hay un versículo en un salmo que me gusta mucho, el Salmo 85, versículo 8. Que dice así, Salmo 85, 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. ¿Ustedes se acuerdan la historia de esa persona en el Nuevo Testamento que se encuentra con el Señor Jesús y vivía en Gadara? Que vivía en una condición deplorable porque dice la Biblia que estaba endemoniado, poseído por actividad de demonios viviendo en él. Una situación que a nosotros nos llama mucho la atención. De hecho, no sé si alguno ha interactuado alguna vez con una situación semejante, pero al Señor Jesús le tocó interactuar con eso. Es real. Sigue pasando. Frente a esa situación de un desastre en esa vida, ¿se acuerdan cómo sigue la historia? El Señor Jesús obra el milagro que nadie podía hacer. Dicen que en el pueblo, la historia dice que lo ataban con cadenas y él las rompía. Andaba desnudo por los sepulcros donde vivía. Era un descontrol. El Señor Jesús lo libera de eso. Y dice la historia que cuando llegan los del pueblo a ver, los de Gadara, los paisanos ahí, a ver lo que pasaba, se lo encontraron al lado del Señor Jesús. ¿Y saben cuál es la palabra que va ahí? Cuerdo, sobrio. La expresión ahí en la Biblia es en su juicio cabal. Estaba sentado, ordenado, alineado. Ahora estaba bien. Encontrándose con Cristo en su vida, las cosas cambiaron. De esa locura que era estar como estaba, ahora está en su juicio, en línea, sobrio. Por eso, ahora, él quiere ir con Jesús y el Señor Jesús le dice, no venís conmigo, andá a tu tierra y llevá la noticia a los tuyos de lo que yo hice en tu vida. En síntesis, para tratar de entender de qué es esto de que Dios nos dice tienen que vivir una vida sobria, el resumen de la situación es, cuando Cristo viene a nuestra vida, trae sobriedad, trae una vida ordenada y nos pide a nosotros que obedezcamos a sus mandamientos para continuar viviendo de esa manera ordenada. Y cuando desobedecemos siendo hijos de Dios, no dejamos de ser sus hijos, pero llega el desorden a nuestra vida. Y toda decisión de desobediencia que tomamos, todo paso que Dios no aprueba, todo pecado que cometemos siendo hijos de Dios, es una locura. Llévate esta expresión. Pensá que cualquier hijo de Dios que desobedece a Dios está obrando locamente. Estás loco. Si tenés un amigo que está tomando decisiones incorrectas y está yendo por un camino opuesto al que Dios le pide, podés acercarte y decirle, no estés loco, las decisiones que estás tomando son una locura. Nunca te va a ir bien desobedeciendo a Dios. Desde los más chicos a los más grandes, esta conclusión nos la tenemos que llevar y tiene que quedar muy claro para nosotros que nunca nos va a ir bien desobedeciendo a Dios. Y créanme, y creo que vamos a estar de acuerdo en esto, a veces creemos que hay mejores caminos. A veces se nos ocurren ideas que nos parece que son mejores a las ideas que son muy evidentes que Dios pone delante nuestro. Es una locura pensar así. Pretender saber más que Dios.
pretender creer que nuestras ideas, nuestros caminos, nuestros atajos nos van a llevar a mejores resultados que el camino que nos propone Dios, que a veces es difícil, que a veces implica tiempo. Esperar en Dios, mordernos nuestros impulsos y que le gane en nuestro corazón, ¿se acuerdan la historia de ayer? Que le gane en nuestro corazón el deseo de agradar a Dios al deseo de hacer lo que yo quiero. Acordate de Saúl. Saúl, por su desobediencia, pequeño impacto tuvo su desobediencia. Perdió el reino. Lo perdió. La dinastía que podía llevar su apellido, los descendientes de Saúl, no hubo ni uno. Después de él cambió la dinastía. No hubo más sangre real del linaje de Saúl. Pasó a ser el linaje de David para siempre. Y Saúl lo perdió todo por su desobediencia. ¿Será que por tu desobediencia o la mía perdamos cosas? La conclusión es que sí. Nuestra desobediencia nos lleva a perder cosas. Es una locura desobedecer a Dios. La vida que Él nos ofrece es una vida de cordura cuando le obedecemos. La segunda palabra, ¿cuál era? Tenemos que vivir sobria, justa, y luego veremos piadosamente. Pero ahora nos toca hablar de justa. Y acá me gusta porque conociéndolos a los que están en el campamento, en la iglesia de Pavón, interactuando con algunos, me doy cuenta que el ejemplo que había traído para esto, más de uno me va a pasar el trapo, ¿no? O sea, yo voy a quedar como que no sé nada. Pero me voy a basar en la Biblia. Ahora van a ver por qué. Amós, capítulo 7, creo que es una buena referencia. Difícil encontrarlo, Amós, ¿eh? Está ahí metido entre todos los libros chiquitos, pero no es tan difícil, búsquenlo, búsquenlo. Es de los profetas menores, uno de los mayorcitos, ¿eh? Tiene unos cuantos capítulos. Amós capítulo 7. Hay un ejemplo ahí en la historia de Amós que creo que nos va a servir para entender esto de que Dios nos pide que vivamos una vida justa. Amós capítulo 7, dice el versículo 7, me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Ahora me entendieron, ¿no? Porque hay unos cuantos albañiles, entiendo acá, o albañiles o por lo menos que están en el rubro de la construcción. La expresión dice que el profeta Amós estaba viendo ¿a quién con una plomada de albañil en su mano? El Señor, lo leemos de nuevo. El Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Versículo 8. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. Punto y coma. ¿Qué dice la última frase? No lo toleraré más. Bueno, cuando leemos Amós, Amós es un libro de juicio. Así que es como medio áspero en general, todo lo que leemos. Ahora, ¿por qué es un libro de juicio? ¿Por qué es todo áspero? ¿Por qué ese mensaje tan duro? Nos gusta más Romanos 5:8, Juan 3:16, esa parte es como más dócil para nosotros, ¿no? El Dios de amor, que manifiesta su amor. Sí, es el mismo Dios del que habla Amós. Ahora, ¿por qué, a ver quién me ayuda, por qué un albañil utiliza una plomada en su mano? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué busca? ¿Eh? Ahí va, acá dicen para que quede bien derechito. Más claro, más simple, imposible. Que quede derechito. Si vos ponés la plomada, ¿saben lo que es la plomada los más chicos? Ni idea, ¿no? No la conocen allá. Alguien que la describe, claro, para pescar. No, no es ese plomo, otro tipo de plomo. ¿Quién me la describe? A ver. Un hilito, abajo un plomo que hace peso. Entonces el peso hace que se tense el hilito y cuando vos lo ponés comparás el hilito que está derecho con cualquier otra cosa, por ejemplo una pared.
y si la pared está chueca, mal hecha, ¿acá hay algún albañil que hace paredes chuecas? No, no. Si hay algún cliente que tuvo una pared chueca, acá señalan con el dedo. No, 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 por favor. Los reclamos vienen después. Bueno, pero la cuestión en definitiva, para los que están entendiendo lo que es una plomada, es que cuando el albañil pone el hilito derecho, porque está el plomo abajo haciendo peso, lo compara con la pared que está chueca, salta la evidencia. Es evidente. Capaz que vos con el ojo no te das cuenta bien, pero sacás la plomada, la ponés, pink, queda clarito. Y ahí, ¿cómo se corrige una pared mal hecha? Con el reboque, dice. Nos quedó todo claro, ¿no? ¿Después me recordás tu nombre? Muy bien. Difícil corregir, ¿no? Una pared chueca, difícil corregir. ¿Con el mismo plomo se corrige? Hay que tirarla, hacerla de nuevo. ¿Qué es? Vieron, los profetas utilizaban un montón de imágenes, de recursos para transmitir el mensaje. Y Dios utilizaba recursos gráficos para mostrarle a los profetas el mensaje que le quería mostrar. Y en esta historia era muy claro, muy evidente lo que el Señor le quería mostrar al profeta. Le estaba diciendo, yo estoy chequeando qué tan derecho anda Israel. Es como si estuviera poniendo la plomada en la pared. Estoy comparando lo que está bien con la conducta de Israel. Y la conclusión de eso es, no lo toleraré más. ¿Qué tan derecho estaba? Para el lado de los tomates. Fuera de plomo. Era un desastre esa pared en la comparación. Dios dice, no, así no. Tiene que estar recto. Tiene que hacerse bien. Tiene que hacerse derecho. Y eso es lo que nos enseña la Biblia cuando nos dice cuál es el camino que Dios espera que nosotros sigamos. Incluso en Proverbios hay un pasaje que dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Le parece derecho. Pero su fin es camino de muerte. Es decir, te parece que estás haciendo las cosas bien, pero estás yendo a un destino incorrecto porque estás haciendo las cosas como a vos te parece. Y hay uno solo que la tiene clara y sabe cuál es lo que está bien, qué es lo que está bien, lo que está derecho. ¿Quién es ese? Dios. Cuando Dios nos muestra en su palabra qué camino tenemos que seguir, es el único camino derecho. Isaías capítulo 53 habla, cuando habla de nuestro pecado, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Imagínate, es el camino derecho de Dios y nosotros yendo a campo traviesa por todos los caminos, cada uno por su camino. Y Dios dice, están descarriados. Un tren que se sale del carril, ¿cómo le va? ¿Cómo termina? Mal. Una persona que se sale de la ruta que lo lleva al destino, termina en cualquier lugar. Entonces Dios sale al encuentro nuestro y nos advierte y nos dice, no cambies de camino, no te equivoques. Tenés que tener una vida justa, como yo digo, porque su objetivo siempre es que nos vaya bien. Nosotros no logramos entender eso. A nosotros nos parece muchas veces que todo lo que Dios nos dice es una carga para nosotros porque Dios solamente se complace en que nosotros hagamos las cosas bien y punto. Y no nos damos cuenta que después de eso viene la buena consecuencia. A la vez que agradamos a Dios, nos bendecimos a nosotros mismos. A la vez que hacemos lo que Él quiere y eso honra el nombre de Dios, a nosotros nos va bien. Es un, como dicen en economía, win-win, ¿no? Ganar, ganar. Ganamos los dos. Dios recibe gloria porque le agradamos y nosotros somos bendecidos porque le agradamos. No es que nosotros sufrimos haciendo las cosas bien y Dios se complace en eso y nosotros la pasamos mal. No, eso no es la mirada bíblica. La mirada bíblica es que aquel que agrada a Dios es bienaventurado. ¿Qué significa ser bienaventurado? Lo simplificamos mucho cuando decimos feliz.
Es una buena forma de empezar a hablar del tema. Es feliz aquel que agrada a Dios. Es bienaventurado. Pero mucho más que eso, la bienaventuranza tiene que ver con alguien que es bendecido por Dios. Dios lo aprueba y lo bendice a aquel que lo agrada a Él. Claro, el tema es cómo entendés vos la bendición de Dios, cómo entiendo yo la bendición de Dios. Tal vez creo que la bendición de Dios es plata, o la bendición de Dios es salud, o la bendición de Dios es vacaciones. No sé cómo interpretás la bendición de Dios. Ah, mirá cómo Dios lo bendice a aquel, mirá, cambió el auto. Esa es una mirada distorsionada respecto de la bendición de Dios. La bendición de Dios te enriquece, no añade tristeza, te completa la vida, te satisface y no tiene muchas veces nada que ver con las cosas de este mundo. Va mucho más allá. Pero en definitiva, aquel que hace lo que Dios quiere tiene un andar justo, haciendo, obedeciendo a Dios. Y acá voy a hacer una aclaración entre paréntesis. Ojo con pensar que mi criterio de justicia es la plomada de Dios. Ojo con pensar que lo que a mí me parece que está bien es lo que Dios dice que está bien. La vida del cristiano continuamente debería consistir en ir atrás de tratar de entender a Dios, conocer a Dios, ver qué es lo que Él dice que está bien, qué es lo que Él dice que está mal, para entonces ir por ese camino. Está perfecto y necesitamos hacerlo, apoyarnos en otros que nos ayuden aconsejándonos a entender qué es lo que tenemos que hacer, qué camino tenemos que seguir. Pero Proverbios capítulo 2 creo que es, nos dice muy claramente, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. ¿Qué es ser sabio en tu propia opinión? Agarrar el camino que a vos te parece derecho. No, esa no es la vida justa para Dios. La vida justa para Dios es seguir el camino que a Él le parece derecho, que Él te dice que tenés que hacer. Si Él te dice, y lo voy a poner en un ejemplo que siempre es muy simple para mí de entender, si Él te dice, compra la verdad y no la vendas, vos y yo lo que tenemos que hacer es nunca más en nuestra vida mentir. Es un ejemplo muy simple, ¿no? Pero nosotros echamos mano muchas veces de la mentira como recurso para salir del paso, para zafar de situaciones. Esos son caminos que estamos tomando distintos al que Dios nos dijo. Que Dios nos dijo, no mientas, compra la verdad y no la vendas. Entonces, de una vez por todas, nosotros tenemos que tomar la decisión de decir, si Dios me dice que mentir está bien y no mentir está mal, yo decido que no voy a mentir. No voy a mentir. Voy a ir por el camino de lo que está bien, que Dios me dice que está bien. Voy a abrazar la verdad. Voy a seguir por ese camino. No me voy a desviar. Pero de repente aparece la presión. De repente falta plata en casa. De repente necesito atajos para salir del paso. Y ahí, como dice el dicho, ¿no? En la cancha se ven las cosas, los pingos, ¿no? Ahí, en donde está el problema, es donde se ve qué tan fuertes son tus convicciones y las mías. No cuando está todo color de rosas. Cuando estrecha la cuestión, cuando está la presión fuerte, es donde se ve si realmente tus convicciones son reales, son de verdad, o en realidad confías en Dios y crees en Dios a tu manera. Ojalá que podamos entender esto, ¿no? Dios espera que tengamos una vida justa, recta, como Él lo espera. ¿Nos podemos torcer? Claro que nos vamos a torcer. Pero el Hijo de Dios, que aprende de la gracia de Dios, continuamente está enderezando el timón, volviendo al foco. Va a la iglesia, escucha el mensaje, corrige el rumbo. Va a la mañana a la casa, hace el devocional, corrige el rumbo. Escucha a un hermano que le da un consejo, corrige el rumbo. Tal vez todo el tiempo tengamos que corregir el rumbo, pero si vos no corregís el rumbo a tiempo, una pequeña desviación al principio te termina llevando a cualquier lado. Tal vez este campamento es una oportunidad en tu vida y en la mía para que entendiendo que Dios te está poniendo el plomo en tu vida y te está comparando, y prestate atención, ¿no? No es el pastor de la iglesia el que te está poniendo el plomo. Ni un amigo, ni el líder, ni quien sea, ni el predicador, nadie. Es Dios el que está poniendo el plomo y dice, a ver, ¿cómo está tu vida? A ver, vos tenés que ir así. No. Tal vez este campamento es una buena oportunidad para enderezar. Pedir perdón si hay que pedir y enderezar.
Y tal vez el día de mañana te pases para el otro lado, no sé. La clave es tratar de continuamente tener esa vida justa que Él espera de nosotros. Y la última palabra, y ya vamos avanzando rápidamente, la última palabra es tener una vida piadosa, sobria, justa y piadosa. Y ayer ya lo definimos, así que mucho más no vamos a decir de esto. Vamos por el opuesto, ¿no? ¿Nos ayuda el opuesto? Lo contrario a piadoso o piedad, lo vimos ayer, impiedad. Y ayer dijimos claramente, ¿no?, que el impío deja a Dios fuera de su vida. No lo considera ni le importa. Así que el pío, el piadoso, es aquel que hace todo lo contrario. Si el impío lo deja fuera, el piadoso lo quiere adentro, cerca. Si el impío lo ignora a Dios, el piadoso lo busca a Dios. Esa es la característica esencial de la persona piadosa. Una persona que busca a Dios. Busca a Dios. Y cuando estamos diciendo esto de que busca a Dios, nosotros sabemos bien, ¿no? Lo decíamos ayer también, Dios nos buscó a nosotros, pero Él buscándonos a nosotros nos invita y nos dice, búsquenme. Eso significa que de nuestra parte tenemos que hacer un esfuerzo para buscarlo. No tenemos que esperar chocarnos casualmente con un momento de oración, ni chocarnos casualmente con un folleto que encontramos tirado en la calle para leer un versículo de la Biblia, o de repente, entre tantas pavadas que vemos en el celular, de repente vemos un versículo de la Biblia y ese es nuestro versículo del día. No, eso es cualquier cosa, eso no es buscar. El que busca a Dios está tomando decisiones en su vida para acomodar el horario, acomodar su vida, acomodar sus prioridades para que Dios sea el centro y para que se empiece a mover hacia Dios. Porque acuérdense, un rasgo claro de una persona que se encontró con la gracia de Dios es que, ¿se acuerdan ayer? Renuncia a la impiedad. Es decir, y hoy estamos viendo, abraza la piedad, decide buscar a Dios. El salmista lo expresa, es curioso, ¿no? Porque en algunos salmos habla de una oración por la mañana. Otro salmo, de repente, está hablando de una oración por la noche. Otro salmo está hablando de una oración en un momento de angustia, de conflicto, porque tiene enemigos. Otro salmo, de repente, está contento porque Dios lo libró de sus enemigos y también lo busca a Dios para alabarlo. Este salmista, evidentemente, si lo busca a la mañana, si lo busca a la noche, si lo busca cuando las cosas están mal, si lo busca cuando las cosas están bien, ¿cuándo lo busca a Dios? Siempre. La clave de la vida piadosa no es la persona que busca a Dios cuando las papas queman. ¿Está bien buscar a Dios cuando las papas queman? Claro que sí. ¿A quién más vas a buscar cuando las papas queman? El problema es, ¿buscas a Dios solamente cuando las papas queman? ¿Eso es una relación con Dios? Claro que no. Claro que no. Dios espera estar presente cuando las papas queman y espera estar presente cuando está todo bien. Él espera que le agradezcamos cuando nos bendijo. ¿Saben qué? Es muy curioso conocer gente, y seguramente vos y yo vamos a coincidir en esto, personas que cuando la situación estuvo mal, se acercaron a Dios. Pero yo conozco gente que cuando la situación estuvo mal, se enojaron con Dios. Y conozco gente que cuando la situación está bien, se olvidan de Dios. Y también conozco gente que cuando la situación está bien, está todo bien con Dios. Entonces no se trata de las circunstancias, se trata del corazón. Las circunstancias van a cambiar, ¿eh? En tu vida y en la mía, a veces las cosas van a ir bien y a veces no. Te estoy diciendo una novedad, ¿no? De repente llega la enfermedad sin pedir permiso y ¿qué hacemos? De repente cambiaste el trabajo y te está yendo mejor, entra más plata. ¿Y qué hacemos? Las circunstancias van y vienen en la vida. El único que está firme es Dios. Y nosotros o nos movemos para todo lado con las circunstancias o continuamente en nuestra vida estamos con nuestros pies sobre la roca. ¿Se mueve el mar? ¿Está embravecido? No importa, la roca está firme. Me quedo acá.
¿Está planchado el mar? ¿Está todo tranquilo? No me voy a nadar lejos, me quedo en la roca, porque acá estoy bien. Siempre cerca de Dios. Esa es una vida piadosa. El que continuamente, más allá de las circunstancias, busca a Dios. Esa es la vida que Dios espera, una vida de relación. Por eso, pareciera que con estas 3 palabras, Pablo nos está mostrando un mundo tridimensional, un mundo en 3D. La primera dimensión que vimos es la vida de sobriedad, que parece que tiene que ver con nosotros mismos. La segunda dimensión que vimos es una vida de justicia, de rectitud, que parece que tiene que ver con los demás, con nuestro comportamiento con los demás. Qué tan rectos y justos somos en nuestro trato con los demás. Y la tercera que vimos, una vida de piedad, pareciera que tiene que ver con la dimensión vertical, con Dios. Y fíjate cómo Dios te propone una vida buena, perfecta, feliz en las 3 dimensiones, para donde te muevas. Te mirás para adentro, estás bien, sobrio. Te mirás en tu relación con los demás, te comportás bien, relaciones justas con los demás, como corresponde. Un buen padre, un buen hijo, un buen vecino, un buen ciudadano, un buen cristiano en la iglesia, un buen hermano, un buen miembro. Justo. Mirás para arriba y tenés una vida de piedad, buscando continuamente a Dios. Y esto es clave entender. Nosotros no somos, en este sentido que a veces se dice tripartitos, como que nos podemos descomponer. Y hay gente que dice a veces, no, mi vida secular está bien, la que está desordenada es mi vida espiritual. Mis emociones son las que tienen problemas, pero con Dios está todo bien. ¿Sabés que la Biblia nos muestra que somos una sola cosa? O está todo bien o no está todo bien. Somos una sola cosa. Y Dios nos invita a tener una vida completa, íntegra, gracias a lo que Él da. Ayer nos hacíamos la pregunta, ¿no? ¿De qué manera nos enseñaba la gracia a renunciar? Y habíamos dicho que nos enseñaba a renunciar al ver la cruz. Veíamos la cruz y decíamos, che, pero Cristo murió por los pecados. Yo no puedo volver a los pecados, tengo que renunciar a ellos. Y hoy nos podemos preguntar, ¿de qué manera nos enseña la gracia a vivir? ¿Cómo es esto de que la gracia de Dios manifestada en la cruz nos enseña a vivir? Yo creo que la forma de entender esa respuesta es entender que nuestras obras no nos podían traer salvación. Así que no podemos hacer buenas obras para ser salvos. ¿Se entiende eso? No podés hacer obras para ser salvo. No podés lograr por tus buenas acciones que Dios te dé el regalo de la vida eterna. No podés conseguir por tus buenas obras ganarte la entrada al cielo. No podés lograr por tus buenas obras que Dios te ame para salvarte. No lo vas a lograr nunca. Como vos no lo vas a lograr por tus buenas obras, yo tampoco, Dios se ocupa de regalarnos esa salvación. Pero lo que tenemos que entender es que si bien no hacemos buenas obras para ser salvos, el cristiano ahora hace buenas obras porque ha sido salvo, que es totalmente distinto. Vos y yo hemos sido salvados por la gracia de Dios, si es que sos un hijo de Dios, si es que sos una hija de Dios. Dios te salvó para que ahora vivas una vida de buenas obras, una vida sobria, una vida justa y una vida piadosa. Es la única manera de que podamos tener ese tipo de vida, de buenas obras, si es que Él nos salvó. Si no, vas a estar trabajando en la superficie, tratando de cambiar conductas, hábitos, cositas por arriba. No, es la obra de Dios en nuestro corazón, la transformación que Él produce dentro nuestro, la que puede dar ese resultado. Que nosotros ahora, que somos hijos de Dios, podamos tener esta vida. ¿Viste al final? Volvemos al pasaje de Tito y terminamos. Al final del versículo 14 decía que el Señor nos salvó para purificar para sí un pueblo propio. ¿Y cómo dice la última frase? Celoso de buenas obras. ¿Sabes qué significa eso? Celoso de buenas obras. Que está
preocupado, intensamente involucrado en hacer buenas obras. Es celoso de eso. No es que le da lo mismo si las hace o no las hace. No, el Hijo de Dios está interesado positivamente, con mucha energía en eso, queriendo hacer buenas obras. ¿Porque se quiere salvar? ¿Porque quiere poder ir al cielo gracias a sus buenas obras? No, sino que como Dios lo salvó, hoy lo único que le interesa es hacer buenas obras, porque es la vida que a Dios le agrada. Ese sí que la tiene clara. Ese entendió todo. El que hoy, entendiendo el regalo que recibió de Dios, dedica su vida a tener una vida sobria, justa y piadosa. Oramos, ¿les parece? Y terminamos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por poder abrirla y compartirla juntos. Gracias por enseñarnos a vivir la vida que te agrada y te pedimos que nos ayudes a hacerlo. Sabemos que nada bueno viene de nuestras desobediencias, pero todo lo bueno viene cuando te obedecemos. A su tiempo, en tu soberanía, en tu bondad, a su tiempo nos bendecís y te pedimos que nos ayudes a ser pacientes y a buscar tener una vida de esta manera, con estas dimensiones, sobrios, justos y piadosos. Te pedimos, Señor, que nos siga enseñando tu palabra y podamos seguir pensando en esto. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Mario, por el mensaje en esta noche. Muy bien, muy bien. Hermosa reunión que estamos teniendo, hermosas alabanzas que estamos teniendo también. Y como decía Mario también ayer, me quedé pensando también lo mismo. A veces pasa que pensamos que solamente en los campamentos podemos tener un encuentro con el Señor. Es como que, viste, me acuerdo allá a mis 15 años cuando me dieron el palito y me dijeron, tirarlo a la fogata. Es como que era solamente acá. Y después volví a casa y ese palito quedó allá. Y me olvidé. ¿Sí? Me olvidé. Que este campamento sea una parte más de lo que Dios está hablando en tu corazón. Qué hermoso sería y qué bendición para tu vida y para la vida de la iglesia es que en este campamento puedas conocer a Cristo como tu Salvador o puedas volver a los brazos de Él. Quizás ya lo tengas a Cristo en tu corazón, pero un poco alejado. Pero qué lindo sería que en este campamento puedas pedir perdón y acercarte a Él. Gracias, Mario, nuevamente por tus palabras. Gracias por el mensaje que estamos teniendo en este campamento.